Muchas de estas profecías son muy específicas y muy fáciles de entender, mientras que otras en realidad son un poco más difíciles. Muchas de las profecías bíblicas ya han tomado lugar, otras todavía deben ser cumplidas y la mayoría de estas posiblemente ocurran durante la vida de muchos de los que están escuchando este programa hoy. Quizás usted haya leído algunas profecías en su propia copia de este admirable libro, la Biblia. Los momentos proféticos de la Biblia se encuentran en las 7 convocaciones registradas en el libro de Levítico en el capítulo 23, verso 7. Los cristianos que nos observan hoy han encontrado que estas fiestas reflejan eventos futuros, en otras palabras, son de naturaleza profética y nos cuentan el futuro con anticipación. Pero no es así con las últimas 3. Puede que lo sorprenda, pero muchos de los que están escuchando este programa posiblemente vivirán para ver el cumplimiento de las siguientes 3 festividades. Y si quieres descubrir esta conexión entre las festividades bíblicas y lo que guarda el futuro para usted y las naciones, acompáñenos en este programa de Universidad de la Familia, con los pastores Roberto y Pili Alfaro. Estamos leyendo la palabra de Dios en el Antiguo Testamento de la Biblia. Libro de Números, capítulo 10. Les invito a que busquen en sus Biblias Libro de Números, capítulo 10. Comenzando desde el versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: Hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero, por sus ejércitos, y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari, que lo llevaban. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén, por sus ejércitos, y Elisur, hijo de Sedeur, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Simeón,
Selumiel, hijo de Zurisadai. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. Luego comenzaron a marchar los coatitas, llevando el santuario, y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les damos la mejor y cordial bienvenida. Un saludo especial para ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción, de bendición, aquí en este maravilloso programa de estudio bíblico Maná. Estamos desarrollando en este tiempo una enseñanza acerca de la doctrina que nos predicó nuestro amado Yeshua. Hemos estado hablando poderosamente de esa área espiritual tan apasionante del discipulado. Ahora, vamos a entrar en esta recta final de enseñanza a tocar varios temas que tienen que ver con lo que nuestro amado Yeshua predicó, que como que ha quedado en el olvido y que necesitamos restaurar en nuestras vidas. Y una de las cosas más importantes que tenemos que hablar para los tiempos de la venida de nuestro amado Yeshua, que lo estamos esperando, es el Seder, la enseñanza de Rosh Hodés. Pastor Roberto, ese Seder de Rosh Hodés, esa convocatoria, no es una de las fiestas del Eterno, pero es una convocatoria para señalar los tiempos. Es una de las convocatorias de mayor importancia bíblica en todos los tiempos, no solo en el tiempo de Yeshua, sino para el tiempo de hoy. Yo quiero que vayamos al libro de Mateo para introducir nuestro tema de hoy en este maravilloso programa. En el libro de Mateo y en el capítulo 16, en el verso 3, vamos a ver a qué se refiere nuestro Mesías con respecto a este tema. Evangelio de Mateo en el capítulo 16 y vamos a tomar el verso 3. Dice la palabra: y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles en el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Qué interesante, pastor. Yeshua nos deja una anotación allí, diciéndonos cómo es que ustedes saben discernir si va a llover, si va a hacer frío, si va a hacer calor. Es como los programas de televisión hoy con el meteorólogo que sabe distinguir si va a llover, si va a hacer sol, ¿verdad? Pero no sabe el meteorólogo discernir los tiempos. Interesante, hoy pasa lo mismo. Entonces, vamos a devolvernos en el tiempo. A mí me encanta cuando digo esa palabra, vamos a devolvernos en el tiempo para escudriñar en las escrituras qué significa el Rosh Hodés, qué es esa palabra que como que hoy en día en la vida, en el argot popular de la iglesia, como que no se escucha. Y debería de haberse escuchado desde tiempos de tiempos. Entonces, Pastor Roberto, devolvámonos un momento al Salmo 81 y vayamos en ese universo de la palabra, donde la Biblia nos habla de lo que significa el Rosh Hodés bíblicamente. Bueno, hablando de los tiempos, porque empezamos hablando de tiempos. Ajá. Y vimos que este texto nos dice que podemos hoy percibir los tiempos, si va a ser sol, si va a ser lluvia. Sí. Sabemos simplemente con observar, entender que es posible que haya nieve incluso, por ejemplo. Sí. Pero no distinguimos entre el tiempo climático y el tiempo profético, sí. El tiempo espiritual. Levítico 23, recuerden que lo hemos mencionado en los estudios anteriores, cuando nos referimos a las celebraciones solemnes, a las santas convocaciones, dice Levítico 23, y nos las menciona cada una de ellas, esas 7 celebraciones, dice la palabra, estos son los tiempos. Vemos cómo entonces en Levítico 23, precisamente cuando se mencionan las santas convocaciones, estamos refiriéndonos a tiempos. ¿A qué tiempos? A los tiempos proféticos, claro. A los tiempos establecidos por Dios
para con su pueblo. Esto es lo que llamamos un kairos de Dios. Entonces Correcto. tenemos como el pueblo puede identificar, el hombre mejor, puede identificar el clima, pero no identifica lo profético, lo espiritual. Claro. En la sí. porción del Salmo 81 dice la palabra: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Verso 3. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra santa convocación, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Le constituyó como testimonio en Joseph cuando salió por la tierra de Egipto. Entonces, la convocatoria de tocar la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, es una convocatoria por estatuto perpetuo. Ya nosotros hemos estudiado que es estatuto perpetuo. O sea, no hay vencimiento del estatuto. El estatuto es semipiterno, sí, es para siempre. Es una ordenanza del Eterno. Y recuerden que hemos hablado en nuestros estudios bíblicos que nosotros no podemos decir esto sí, esto no. Porque lo que ha ordenado el Eterno es del Eterno. Escrito está. Sí, ahí ahí nosotros no podemos decir si nos parece o no nos parece. Ahora, veamos lo que nuestro Mesías está introducido en las fiestas del Eterno, entendiendo que Rosh Hodesh no es una fiesta de convocatoria del Eterno, Correcto. pero es la señal para los comienzos de cada fiesta. ¿Se dan cuenta que vamos a ahondar en ese tema? Entonces, la razón para que nosotros podamos celebrar Rosh Hodesh cada mes es la razón de nuestro Mesías. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos Rosh Hodesh, el cumplimiento de Rosh Hodesh, lo que fueron las 4 primeras fiestas, entonces ahí entendemos la razón de Rosh Hodesh. Vemos que Yeshua murió en la fiesta de Pesá. Correcto. Ah, pero fue cualquier día, como lo cambió el calendario romano. Por No, supuesto. Yeshua no murió en cualquier día. Tenía que pasar Rosh Hodesh y después del primer día pasaron 15 días después para la convocatoria de la fiesta de Pesá. De hecho no es igual, y permítame hacer esa claridad, no es igual la celebración de Pascua romana a la celebración de Pesá Claro, en el contexto de la palabra hebrea. claro, no, nunca. Por eso es tan importante que veamos los temas a la luz de la palabra, los nombres completos, los nombres Kadosh con los que fueron instituidos, porque una cosa puede significar una y otra, pero en la Biblia lo significa igual para cuando los nombres son Kadosh, ¿verdad? Ahora, Yeshua fue sepultado en la fiesta de panes sin levadura. Ahí fue sepultado nuestro amado Yeshua. Y eso tiene que ver también con Rosh Hodesh. Yeshua resucitó en la fiesta de Bikurim, primeros frutos. Y eso también tiene que ver con Rosh Hodesh. Y Yeshua ascendió, o sea, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Shavuot está relacionada exactamente desde el primer día hasta Pentecostés, por eso contamos los días de Omer. Ahora, Correcto. perfecto, ya sabemos que los cumplió. Entonces, ¿para qué celebrar Rosh Hodesh hoy si Yeshua ya lo celebró? Porque nos faltan las 3 últimas fiestas para cumplirse. ¿Cuáles son? Será completado en la segunda venida y tiene que ver con Rosh Hodesh, con la luna nueva. Entonces, regresará en la fiesta de Yom Teruah, en la fiesta Las de trompetas. Comenzará el juicio en el día de Yom Kippur. El día de perdón, E iniciará el reinado en la fiesta de Sukkot. que es la fiesta de los tabernáculos. Y si usted quiere saber más de estas fiestas, recuerde que ya hemos hecho todos los estudios acerca de cada fiesta. Usted lo único que tiene que hacer es contactarnos y decirnos, por favor, envíenme en el link para nosotros ver la enseñanza del tema que estamos hablando. Ahora, Pastor Roberto, ya tocamos el tema en cuanto a las 3 fiestas. Ahora, ubiquémonos en el contexto hebraico, porque la Biblia está escrita En hebreo. en hebreo.
la Biblia fue puesta a nuestra vida en el contexto hebreo y nosotros no podemos escudriñar la Biblia desde el contexto griego ni romano. Ni la podemos enseñar en el contexto romano porque ahí es donde tenemos problemas. La distorsionamos por completo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos desarrollar cada mes la convocatoria de Rosh Hodeh, si es un estatuto perpetuo? Lo primero que tenemos que enseñar, pastor, es que Rosh Hodeh no comienza con el calendario romano, ¿verdad? O sea, es muy importante explicar eso porque la gente cree que como el primero de cada mes, del mes romano, entonces esa es la convocatoria de Rosh Hodeh. No, porque, pastor, explícanos un poco esa partecita. Muy bien. Los meses del año no son los meses del año del calendario bíblico. Bueno, muy bien. Recordemos así muy brevemente que en el tiempo del Imperio Romano, precisamente, Julio César fue uno de los hombres que precisamente determinó lo que tenemos hoy, como lo es el calendario que vivimos normalmente de 12 meses partiendo del mes de enero. Sí. Esto es un contexto romano. En el Imperio Romano, repito, Julio César estableció estos 12 meses: enero, febrero, marzo, abril, junio, etcétera. Si usted observa, cada uno de estos nombres de mes tienen que ver con algún contexto de carácter romano. Por ejemplo, agosto, que tiene que ver con Augusto; julio, precisamente con Julio César. Y así sucesivamente cada uno de los meses, como los días. Enero, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, son días del calendario romano que tienen que ver con los astros. Lunes con la luna, martes con Marte, miércoles, sucesivamente. Cada uno de estos días tiene que ver con estos astros. Todo este contexto tiene que ver, obviamente, repito, con lo que es el calendario romano, y es el calendario en el que usualmente el mundo, las naciones, vivimos. Sin embargo, es importante recordar, usamos con mucha frecuencia una frase: volveos por las sendas antiguas y preguntad. ¿Cuál es el camino? ¿Qué es lo que tenemos que preguntar? Volvamos por la senda antigua no es simplemente el nombre de una congregación, no es un nombre de moda. Volver por las sendas antiguas es retomemos, vayamos al principio del libro. Absoluto. Y en el principio del libro, en el idioma original, en el hebreo y en el sentido de las sendas antiguas, veamos cómo a la luz de la palabra en la Torá, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, conocido como Pentateuco, Torá, manual de instrucciones, no traducido como ley, manual de instrucciones, árbol de vida. Cuando volvemos por las sendas antiguas, cuando caminamos por el principio de nuestras raíces hebreas, de nuestra fe, entonces empezamos a comprender con mayor claridad muchas de las cosas que hoy vivimos o hacemos sin conocimiento pleno. Claro. Entonces, hay una palabra que creo que debemos empezar por ella particularmente, y es la palabra seder. El seder. ¿Qué es un seder? Estoy hablando seder con S, por favor. Seder con S, para el caso que estamos tratando, el seder para Rosh Hodesh. ¿Qué es? Pues es importante pensar que esto es un orden, todo tiene un orden. ¿Sabes? En estos días, Pastora Pili, me tomé unos minutos para ver la posesión del nuevo presidente en Colombia. Y si tú lo notaste, el presidente del Congreso hace un anuncio, dice: señor presidente del Congreso o secretario, ¿cuál es el orden del día? Entonces el orden del día es himno nacional, toma de juramento, claro, palabras del presidente, posesión de la vicepresidente. Tiene un orden. Esto se llama un seder. Claro. Nuestros servicios, el ministerio que desarrollamos en cada congregación tiene un seder. Sí. Iniciamos con una oración, tenemos un tiempo de adoración, tenemos un tiempo de ofrendas, tenemos un tiempo de la palabra, tenemos un tiempo de la mesa del Señor, tenemos un tiempo de cierre. Ese es un orden. Entonces, la palabra seder con S tiene que ver con un orden. Y antes de pensar cómo celebrar el alajá, que es precisamente el Rosh Hodesh, debemos tener clara la importancia de por qué celebrar esta fiesta mensual. Entonces, claro, repito, seder con S es un orden que la palabra nos determina para la celebración de cada una de las fiestas. Digo, perdóname que insista en el seder con S, porque si lo buscas con C, la expresión es diferente. Claro. Ceder,
ceder es entregar algo, ceder algo de manera voluntaria, entregar, yo entrego esto. Entonces es importante que el ceder que estamos tratando sea con ese, para que entendamos que es el orden determinado por la palabra para la celebración. Entonces la palabra Rosh Hodesh propiamente traduce como comienzo de mes o cabeza de mes. Así Es muy es. importante que tengan presente esto. Siempre que escuches Rosh Hodesh, estamos hablando del principio de mes, o también conocido como cabeza de mes. Y su señal está dada por medio de ¿qué? Atención, muy importante, por medio de la luna. Pero la luna nueva. ¿Por qué quiero resaltar este contexto de luna? Porque el calendario romano que mencionamos, que Julio César instituyó hasta nuestro tiempo, está el Imperio Romano, enero, febrero, marzo y sucesivo, tiene que ver con el sol, el calendario solar. Correcto. Por lo tanto, el Rosh Hodesh tiene como cabeza de mes el principio de luna. El calendario bíblico o el calendario hebreo es un calendario lunar. Por lo tanto, los días comienzan a la caída del sol. Así Cuando es. el sol desciende y se está ocultando en el west, en el poniente, entonces allí empieza el día. Por eso, cuando damos comienzo al Shabbat, se toma del día sexto, que es viernes, porque los días en la Biblia no tienen nombre. Entonces, para que lo entendamos, el día 6 en el calendario hebreo, el día viernes en el calendario romano, al caer el sol, al bajar el sol, allí damos comienzo a nuestro tiempo de Shabbat, de tarde en tarde. Y esto es muy importante, Así es. extremadamente importante para otros eventos bíblicos en los que las gentes hacen la suma de los días, dicen, pero si murió en el primer día, en el segundo día, en el tercer día resucitó, porque es domingo, porque es sábado. Y esto es muy importante dependiendo del conteo en el calendario lunar. Muy bien. Sí. De tal manera que la luna marca el comienzo de un nuevo ciclo lunar, y esta es la verdadera forma de medir el tiempo durante la duración de un mes. Es por eso también que esta frase Rosh Hodesh siempre se relaciona, repito, como tú lo mencionas, con la luna nueva. En el Salmo 104, verso 19, dice: hizo la luna para marcar los tiempos. El sol sabe cuándo ponerse. ¿Sabes por qué es tan importante este versículo bíblico? Que quiero que por favor vayas y lo leas. Es importante esta anotación porque nos demuestra a nosotros para qué el Eterno nos hizo la luna. Para marcar los tiempos. Muy bien. Recuerden la cita con la que comenzamos en Mateo 16:3. O sea, ustedes conocen cuándo va a llover, cuándo va a ser sol, o sea, conocen la parte meteorológica, pero ustedes están conociendo los tiempos, de lo que el Eterno nos quiere preguntar hoy. Ahora, Pastora Pili, dame una cita bíblica en el pacto, en el primer pacto de nuestra vida espiritual, donde el Eterno nos da la orden de celebrar Rosh Hodesh. Váyase conmigo al libro de Números, capítulo 10, verso 10. 10. Para que de ahí comencemos a ver cómo el Eterno nos fue marcando los tiempos para cuando venía el cumplimiento de nuestro amado Yeshua, las 4 primeras fiestas, y lo que falta por cumplirse. Números 10:10. Libro de Números, Bamidbar, Números 10:10 dice: y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Yahweh vuestro Dios. Aquí nosotros, ¿qué podemos observar? La celebración de Rosh Hodesh es un mandamiento, una mitzvot. O sea, está entre los 613 mitzvot. Y se establece esta celebración con ofrendas quemadas y haciendo sonar los chofares, así como a las demás fiestas, como las santas convocatorias de nuestro Los Eterno. Moed. Sí. Entonces los sabios dicen que tocar el chofar en Rosh Hodesh nos protege sí. de un mes de todas las maquinaciones de Hasatán. Oh, tremendo. Esto lo dicen los sabios y es importante tener en cuenta ese detallito allí, ¿verdad? Yo no sé, hermana Pili, si tú recuerdas
cuán importante ahora que mencionas esta expresión, el tocar las trompetas o el tocar el chofá. Siempre que hemos hablado del tema del chofá, pues compartimos la importancia del sonido de la trompeta. Sí. He hecho la acotación, las personas que estuvieron, por ejemplo, presentes en el ejército o en el servicio militar, recordarán la importancia de una trompeta. De hecho, hay un soldado asignado 24 horas exclusivamente. Su labor es tocar la trompeta al momento de despertar, tocar la trompeta al momento de pasar a los alimentos, tocar la trompeta en el evento de una emergencia, tocar la trompeta en el momento de una convocación. Incluso es muy típico, y recordar, por ejemplo, en las películas es muy típico el sonido de la trompeta cuando se celebra el tiempo del soldado caído, el soldado fallecido, se toca el sonido de la trompeta. Pero cuando recordamos el sonido de las trompetas, me viene a memoria la toma de Jericó, que al sonido del chofá, de las trompetas, es el chofá. Pero también los invito para que, si usted puede hacer el ejercicio, y no sé si lo podamos hacer aquí en la producción, pero al escuchar el sonido del chofá, evidentemente en nuestra vida, en nuestro espíritu, hay algo, ¿verdad?, que nos produce ese efecto poderoso, maravilloso, de gozo, de alegría, de paz, de victoria, el sonido del chofá en los diferentes tonos que el chofá tiene para entonar. Y vemos, me gusta esta expresión que estás mencionando, cómo los sabios indican que al sonido de chofá estamos procurando guardar, protegernos durante ese comienzo de mes, durante el recorrido de ese mes. Así es importante la acotación, y yo quiero que en este momento nos quedemos unos segundos escuchando el sonido del chofá, unos segundos, para que a través de lo que vamos a hablar tú vayas entendiendo la convocatoria a la que el Eterno te está llamando en este momento, porque es un mandamiento, un misbot del Eterno, para que nosotros empecemos a discernir los tiempos del Eterno. Qué sonido, ¿verdad? Maravilloso. Tremendo. Veamos ahora entonces en el libro de Mateo, en el capítulo 24 y en el verso 36, hay una enseñanza allí que tenemos que abrir nuestro espíritu, porque la gente hoy en día fácilmente toma este versículo para decir, no, nosotros no sabemos los tiempos de la venida de Yeshua. Él lo advirtió, que si alguien decía que si él lo aquí, él lo allá, no lo creamos, ¿verdad? Y entonces la gente dice, nadie sabe. ¿Sabe por qué nosotros tomamos un texto y no le hacemos contexto? Porque tomamos algo y lo hacemos una doctrina y de ahí nos paramos. Eso es todo. En el libro de Mateo, en el capítulo 24 y en el verso 36, Yeshua está hablando de los últimos tiempos. Está hablando de las 3 últimas fiestas. Si no entendemos qué está hablando, hacemos una doctrina sin entender lo que le está hablando. Dice la palabra: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero sí sabemos los tiempos. ¿Es importante la aclaración? Claro. Nosotros no sabemos el día porque depende de la luna nueva. Por eso Yeshua lo dijo. Eso depende de la luna nueva. Ni ustedes saben cuándo va a ser la luna nueva, porque ustedes no conocen esa área. Hasta que llega la luna nueva es que ustedes pueden celebrar Rosh Hodés. Pero mi Padre sí sabe el día exacto donde va a haber la luna nueva. Interesante. Ahora, en el libro de Apocalipsis, en el libro de Revelaciones, en el capítulo 8, del 1 al 5, Yeshua nos habla del mes en que ocurrirá todo lo que tiene que ver con la fiesta de Yom Teruah y los acontecimientos de Yom Kippur. Muy bien. Vayamos allí. Libro de Apocalipsis, Revelación, capítulo 8. Dice la palabra: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Esta expresión aquí, media hora, no la vamos a explicar ahora, Sí, pero no. es muy importante. La vimos en la enseñanza que nos dio el More Rico esta semana. La importancia de esa Tremendo. media hora. ¿Por qué era tan importante media hora? Por las oraciones que se tenían en el templo, en el Seder. El tiempo de oraciones tenía un recorrido de media hora, y estos 30 minutos son muy importantes aquí. Sí. Se hizo silencio en el cielo como por media hora, es decir, como cuando se está en el tiempo de la oración silenciosa,
La oración silenciosa es Mitad. cuando solamente se mueven los labios sin pronunciar sonido, como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante el Padre, ante Yahweh, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar y con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ahí estamos hablando de la fiesta de Yom Kippur. Pero ¿cómo nosotros vamos a entender todo este contexto espiritual? Digan conmigo, entendiendo los tiempos. Entendiendo los Y tiempos. para sí, señor. entender los tiempos necesitamos entender Rosh Hodés. ¿Ven que es importante por donde vamos caminando bíblicamente? Ahora, entonces, ya vimos lo que significa la entrada del Rosh Hodés, lo que el Eterno nos está hablando en la fiesta de Rosh Hodés. Veamos de la forma literal del sonido de Rosh Hodés, del comienzo del mes. Es una alarma. ¿Sabían que es una alarma? Como cuando tú pones la alarma para despertarte, que espero que coloques alarma. Porque es un recordatorio de nuestro Elohim. Pero si analizamos mejor y lo llevamos a un nivel más avanzado, en el versículo 9 del mismo pasaje donde estábamos en Números 10:10, veamos el verso 9. Ese pasaje podemos ver la intención de nuestro amado Yahweh para con nosotros a través del toque del shofar, de cada toque de shofar que trae un propósito especial. ¿Qué? Es un recordatorio delante de nuestro Elohim. En otras palabras, si obedecemos recordando a Yahweh, nuestro Elohim, cada Rosh Hodés, haciendo sonar el shofar, entonces por medio del mismo toque de shofar, Él nos va a recordar a nosotros y nos va a librar del adversario. Esto lo explica tantísimamente el verso 9, pastor. Sí, el verso 9, ya lo mencionamos y dice de la siguiente manera: y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Y seréis recordados por Yahweh vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Porque el sonido del shofar es una forma de recordar o convocar al Eterno para manifestar la necesidad de su pueblo en un determinado momento, sea para liberación o para presentar ofrendas delante de Él, o para comenzar un nuevo mes, o para salir a la guerra. Se toca el sonido del shofar para avisarle al pueblo. ¿Para qué? Para que el Eterno proteja y libere a su pueblo de cualquier cosa que quiera venir sobre él. Entonces, pastor, pero es que hay varios tipos de sonido de shofar. De acuerdo. Hablemos de esos tipos de shofar que son importantes. Sí, lo mencionábamos hace un momento en el ejemplo que compartía con respecto al ejército. En el ejército hay un primer toque de trompeta a las 4:30 de la mañana que se llama la diana. Ajá. La diana es despertar todo el mundo. Es un sonido muy interesante que tal vez muchos no quisiéramos escuchar, pero es el sonido de levantarse, es hora de levantarse, y esto todo es contrarreloj. Lo menciono porque así como está, repito, los sonidos del el minuto del silencio, el homenaje póstumo en el soldado caído, también el shofar tiene varios sonidos. Típicamente hay 4 sonidos que son los que emite el shofar, y son los siguientes. El primero, el tequía o tequía, y este es un toque absolutamente explosivo. Ese es un sonido extendido, por supuesto muy claro, el cual recuerda la importancia de la presencia de Yahweh como nuestro Rey Supremo. Aleluya. Muy importante, ya lo vamos a escuchar también en nuestro fondo. Luego tenemos un segundo toque que es el toque chevarim. Es un toque maravilloso Quebrantamiento. porque es el toque
del quebrantamiento. Y estos son 3 sonidos en sucesión, son seguidos, los cuales simbolizan, como lo mencioné, el quebrantamiento de nuestra alma ante la presencia de Yahweh. Básicamente es un llamado de Teshuvá, es decir, de arrepentimiento. Tenemos posteriormente el sonido teruá, que es uno de los sonidos más extraordinarios. Es un sonido de alarma. Este sonido teruá es un sonido de 9 sonidos muy breves, seguidos, con una rápida sucesión, los cuales llevan ese sonido, repito, de alarma. Tal vez lo han escuchado ustedes Sí, con mucha tremendo. frecuencia, el sonido teruá. Y finalmente tenemos el sonido tequía Gedolá, que es el sonido o el gran toque. Y este es un toque, el tequia, pero es el mismo tequia, pero este es mucho más largo y es un llamado de parte del rey, una convocación a su pueblo para que acuda a su presencia. Entonces, Tremendo. allí los hemos mencionado, los 4 tipos de sonidos de chofá, muy importantes. Ahora lo interesante es que nosotros aprendamos a identificar cada sonido. Repito con mi ejemplo del ejército, pero pastor, ¿cómo le gusta el tema al ejército? Sí, tremendo. Porque es que si un soldado no identifica el sonido de trompeta y a las 3 de la tarde suena un sonido de guerra y el soldado piensa que es un sonido para ir a Sí. dormir, pues entonces estamos en un serio problema. Claro, ahí Por lo es- tanto, hay que identificar cada sonido, un tequía, un chevarín, un teruá o un gedolá, para saber si es una convocación del rey, si es un quebrantamiento, si es un sonido de alarma o si es un sonido que nos anuncia su presencia entre nosotros. Interesantísimo el tema. Creo que una de las cosas más importantes que tenemos que empezar a afinar en nuestro oído en el sonido del chofá. El shofar es un instrumento de guerra, un instrumento profético y un instrumento bíblico. Al sonido del shofar fueron derribados los muros de Jericó. Al sonido del shofar derrotaron a los madianitas Gedeón y sus 300 valientes. Cuando Dios entregó las tablas de la ley, se observaban relámpagos en el monte y se escuchaba el sonido del shofar. Y cuando se ungía a un rey en Israel, se hacía sonar el shofar con motivo de celebración. Los sonidos principales son 4. Tequía. Es un sonido como de trompeta y significa reconocer a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Shevarim son 3 notas cortas y significa doblegarnos ante Dios, clamar para que su misericordia descienda sobre su pueblo. Teruá son 9 notas pequeñas en rápida sucesión, que simbolizan un sonido de alarma. Este es un sonido de guerra, es un sonido devastador. Y tequía gadola es una nota mantenida al máximo, sin corte alguno, y significa la voz de Dios llamándonos al arrepentimiento. Porque recuerda la palabra que nos dice, a la final, trompeta. Y tiene que ver con la tequía. Bueno, listo. Entonces, hablemos de esta reunión tan convocatoria que es la fiesta de Rosh Hodés. En Levítico 23 no aparece ninguna referencia al Rosh Hodés. Y entonces, Pastora Pili, usted que nos ha enseñado que si no aparece en la Biblia no lo podemos celebrar. Entre las santas convocaciones, por eso quiero hacer una énfasis ahí, ¿verdad? Cuando se habla de este día, se menciona al mismo nivel de importancia que las fiestas de las convocaciones. Váyase conmigo al libro de Números, capítulo 29, del 1 al 6, y vea la importancia que tiene Rosh Hodés, ¿verdad? Que lo eleva a la misma importancia de las fiestas del Eterno. No aparecen en Levítico 23, pero están elevadas en la misma importancia de las fiestas del Eterno en Números capítulo 29 del 1 al 6. Vaya conmigo, por favor. Dice la palabra, el libro de Números capítulo 29, en el 7º mes, el 1 del mes tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis,
os será día de sonar las trompetas. Claro. Observen que aquí nos está hablando del séptimo mes, que tiene que ver con el séptimo día, o sea, el reposo, mejor, no el séptimo día, sino el Shabbat, el tiempo de reposo, que se celebra en el día 7. Ajá. Y ofreceréis holocausto en olor grato a Yahweh, un becerro de vacada, un carnero, 7 corderos y de 1 año sin defecto. Y la ofrenda de ellos, de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima. Y un macho cabrío por expiación para reconciliarlos. Además del holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo y su ofrenda, y las libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida a Yahweh en olor grato. Verso 7. En el 10 de este mes séptimo no tendréis santa convocación. Perdón, lo leo nuevamente. En el 10 de este mes séptimo tendréis Yo dije, no puede santa convocación y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Excelente. Entonces vemos allí que en Levítico 29 la fiesta de Rosh Hodeh se eleva a una santa convocación para el pueblo. ¿Es Shabbat? No. ¿Puede caer en Shabbat? Sí. Entonces yo quiero darles una referencia para que vean el interesante momento de entender el Rosh Hodeh dentro del contexto hebreo. El pueblo de Israel conocía perfectamente lo que significa el Rosh Hodeh. Todo. Desde Génesis hasta Apocalipsis se ve el Rosh Hodeh pasando por toda la Biblia. Vaya conmigo. Números 29. Mencionaste Levítico 29. Sí. Números 29. Levítico 23 son las Ajá, fiestas de la correcto. convocatoria. Y números 29 y que números acabamos 29 de leer. es la elevación de Rosh Hodeh Muy bien. como una fiesta de convocatoria. De acuerdo. Ahora, Muy bien. váyase conmigo al libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 22. Y yo lo voy a llevar a un pasaje bíblico que usted va a ver la fiesta del Rosh Hodeh en el esplendor de lo que se entendía que es Rosh Hodeh. En el libro de en el libro de Reyes, segunda libro de Reyes, capítulo 4, verso 22. Por favor, ¿quieres leerlo, pastor? Dice la palabra, llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Sí. Y él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? Es nueva luna, ni día de no es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía, anda y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijere. Partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Gesi, he aquí la tsunamita. Ahí para ahí un momento para explicar algo. Su esposo le dice a la tsunamita, pero si no es día de reposo, no es día de Shabbat. No dijo no es viernes porque en la Biblia no hay días, sino Shabbat. Le dice, pero tampoco es luna nueva. O sea, porque vas a celebrar algo si no es fiesta. Aquí vemos que ellos entendían perfectamente los tiempos. Es lo que quiero señalarles a cada uno. Y se entendía la convocatoria de los tiempos allí. ¿Hasta dónde nosotros perdimos la convocatoria de los tiempos? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que la iglesia neotestamentaria perdió la convocatoria de los tiempos? Y hoy nosotros no sabemos sino que llegó el 1 de diciembre y el 31 de diciembre. Y pensamos que el 1 de enero en el calendario romano es el primer mes del calendario hebreo. ¿Cuán equivocados estamos? ¿Cuán lejos de la realidad espiritual? Es muy importante entender cómo se preparan las 3 fiestas que vienen en nuestra vida. Cómo se prepara y cuál es el mes de la preparación. Ahora, vaya con nosotros al Salmo 81, 2. Vamos a leer el 2 y el 3 y vamos a hablar del modelo del Eterno sobre nuestra vida para celebrar el Seder de Rosh Hodeh. Libro de Salmos, capítulo 81, dice la palabra, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Verso 2.
Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta ¿Dónde? en la nueva luna y en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Y ese Salmo 81 es casi que un salmo protocolario en el Rosh Hodesh, porque nos está hablando de cómo tenemos que estar en el día de la luna nueva. Si nosotros decimos que ya Rosh Hodesh no se tiene que celebrar, tenemos que quitar el Salmo 81, quitar el número 29 y quitar todo lo que tenga que ver con Rosh Hodesh. Ahora, esta fiesta de Rosh Hodesh, ¿verdad? Que es tan anunciada y tan puesta en nuestras vidas. Esta fiesta de Rosh Hodesh la celebramos con Yeshua, la celebraremos con Yeshua en el milenio. Vaya con nosotros y vea si la Biblia no nos anuncia que habrá Rosh Hodesh en el milenio. ¿Cómo vamos a celebrar algo que no hemos celebrado? ¿Cómo vamos a hacer algo con Yeshua que nosotros no entendemos? Recuerden que nosotros estamos en esta tierra para prepararnos para la celebración de la eternidad con el Eterno. Vaya conmigo a Isaías 66, 23. Dice la palabra: y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice Yahweh. Adonai nos está hablando allí. De mes en mes, o sea, de Rosh Hodesh en Rosh Hodesh y de Shabbat en Shabbat, vendremos a adorar a nuestro Padre Celestial, a nuestro eterno Elohim. Pero entonces sí es importante Rosh Hodesh, ¿verdad? Vaya a Ezequiel 46:1, porque yo creo que es que hay algo que se va a abrir hoy en nuestro espíritu, hay algo que se va a derramar. A mí me gusta mucho para la fiesta de Rosh Hodesh, yo les envío a todas las personas que nos ven, siempre les envío como un recordatorio de lo que cada mes está diciéndonos el Eterno para nuestras vidas. Y coloco un sonido de chofá para recordarles, oiga, hoy es Rosh Hodesh, no olvides que hoy es luna nueva en tu vida. Váyase a Ezequiel capítulo 46, verso 1. Dice la palabra: así ha dicho Yahweh el Señor. La puerta del atrio interior que mira al oriente está cerrada los 6 días de trabajo, y el día de reposo se abrirá también el día de la luna nueva. Maravilloso. El día de la luna nueva se abre una puerta en nuestras vidas. No, y Pastora, mira, pero no hay templo. no solamente una puerta, sino lo importante que se menciona en este texto es, nos miramos aquí con una sonrisa profunda en nuestro corazón, porque así ha dicho Yahweh el Eterno, la puerta del atrio interior que mira al oriente. Esto es muy interesante, Claro. no lo vamos a poder compartir ahora, No. pero esto aquí es bien importante, muy importante. De hecho, el Eterno me ha movido y nos ha movido, y estoy en oración por eso y por tiempo, para que nos dé el tiempo de desarrollar el libro de Ezequiel en el estudio bíblico, porque el libro de Ezequiel tiene un contexto espiritual para entender Torah y para entender y desarrollar el Brit Hadach, el pacto del renovado, impresionante. Bueno, además del nuevo pacto, en el pacto renovado, nosotros tenemos que ir a la palabra, porque esta cita de Colosenses capítulo 2, verso 16 ha sido tan malversada espiritualmente, y nos la han tomado y nos la han dicho, pero mire lo que dice Colosenses 2:16. Vaya conmigo y observemos que los creyentes en Yeshua también celebramos Rosh Hodesh. Colosenses capítulo 2, verso 16, por favor. Dice la palabra: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Claro, porque Pablo lo que está trabajando allí es, esa carta del libro de Colosenses está escrita para aquellos gentiles, para aquellos 10 tribus que estaban dispersas, que estaban volviendo de nuevo al pacto de la casa de Israel. Y cuando ellos vuelven, la idea es que vuelvan a celebrar Rosh Hodesh, a celebrar y a comer comida Kadosh. Y Pablo está diciendo, oigan, a que nadie los juzgue por hacer esto. Pero resulta que se tomó la cita de Colosenses 2:16 y dice, no, es que Pablo está diciendo que nadie los juzgue por no celebrarlos.
¿Usted Wow, ve que allí sí. dice eso? Allí no De está ninguna diciendo manera. Yo eso. creo que lo tenemos que leer nuevamente. Por tanto, voy a leerlo al pie de la letra. Dice una persona cercana a la letra. A la letra, sí. Por tanto, coma, Que nadie- nadie os juzgue en comida o en bebida, coma, o en cuanto a días de fiesta, coma, Ajá. luna nueva o días de reposo. Aquí equivale a Shabbat. Sí. Entonces vemos que, porque dice, verso 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo Es de... del Mesías. Entonces está diciendo, claro, porque todo lo que estamos haciendo es una sombra, no dice fue sombra, sino es sombra de lo que falta por venir. Entonces, sí es importante Rosh Hodesh. Se dan cuenta que si estamos hablando un lenguaje profundo, no estamos cambiando ningún versículo, ni estamos añadiendo algo, no estamos haciendo claridad. Claro. Lo que Pablo está diciendo así. Así como no éramos conscientes de que había que guardar Shabbat. Antes no éramos conscientes. Se nos enseñó que el Shabbat ya estaba abolido y resulta que estaba en el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo. Recuérdalo. Pero el Eterno, por medio de su misericordia, gradualmente nos dio la capacidad y la libertad para poder observar y guardar y entender la importancia de celebrar Rosh Hodesh. Y debemos de confiar en la ayuda y lograr llegar a ese Rosh Hodesh como Él desea que nosotros lleguemos. Mira que estás utilizando una palabra muy interesante allí, la palabra observar. Claro. Observar. Seguramente usted va a escuchar con frecuencia esta expresión, observar, ser observantes. Sí. Mira, la palabra dice, en el tiempo que estamos desarrollando en el parashá de esta semana, dice mirar, ver, observar, Sí. oír. El que tiene oídos, oiga. El que tenga ojos, vea. Sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de volver por las sendas, volver por nuestras raíces, lo que estamos tratando de hacer es volver a observar lo que la palabra nos enseña. Entonces, muchas personas cuando enfrentamos esta situación, ahora que estamos en Colosenses, capítulo 2, verso 16, y que nadie os juzgue por estas cosas, tiene que ver, con lo que estamos celebrando. ¿Qué estamos celebrando? Lo que la palabra indica. Somos observantes de la palabra que está escrita y que fue la enseñanza que el Padre nos entregó. ¿Por qué? Porque es importante recordar en este pequeño paréntesis que estoy haciendo que la iglesia tradicional en Roma cambió. Tomó el modelo Sí. y al modelo original, la senda antigua, las raíces hebreas, las tomó y luego hizo una imitación. Sí. Copió lo que había en el original, copió entre comillas, lo trasladó para acá y le hizo cambios, le hizo ajustes. Y cuando se hicieron esos ajustes, perdimos la dirección, Qué el pesar. camino recto por el cual el Padre nos estaba guiando. Recordemos que en el libro de Barín, en el capítulo 11, estamos hablando, yo los pongo frente al camino de bendición o al camino de maldición. Escoged pues cuál es el que tú quieres seguir. Dice otro texto, yo los coloco frente a la vida o a la muerte, ¿verdad? Y cuando nosotros seguimos un camino de doctrinas preparadas por hombres, enseñanzas dirigidas por Roma, que no tienen nada que ver con la raíz original, entonces no hay duda que estamos caminando por un camino de maldición. Absoluto, Es importante, pastor. y yo sé que esto pareciera un poco fuerte, pero lo que quiero significar es que nadie os juzgue porque celebras Shabbat. Entonces, ¿estás celebrando Shabbat? Es que ustedes están judaizados o ustedes están haciendo las fiestas de los judíos. Por favor, permíteme, hermana Pili, solo un minuto para decir esto, hermanos. Es muy importante, sé que hay personas que nos ven por primera vez y es bien importante que tengamos claridad al respecto.
Cuando todas estas ordenanzas y estos misbot se han entregado en el libro de Shemot, capítulo 20, Éxodo 20, recordemos estas palabras que Dios dio al pueblo de Israel. Aquí hablamos del pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, más los extranjeros que habitaban con ellos. Entonces, estas ordenanzas fueron entregadas a todos el pueblo de Israel. ¿Quién es Israel? Los hijos de Jacob, llamado Israel. Así es. Pero posteriormente, y en la historia, recordemos que ese pueblo de Israel se dividió en dos partes. Cuando estas dos casas se dividen, es muy importante tener presente que casa de Israel, las 10 tribus fueron esparcidas a las naciones, mientras que la casa de Judá permaneció o regresó mejor a Jerusalén. Por eso hoy, a los que tenemos como observancia, a los que podemos observar físicamente, hoy son la tribu de Judá, que llamamos los judíos. Correcto. Cuando los judíos celebran, observan todas estas celebraciones, permítame la redundancia, estas celebraciones, estas convocaciones, ellos son nuestro referente. Por lo tanto, no es que estemos siendo judíos o judaizantes, simplemente estamos celebrando lo que la única tribu que tenemos visible hoy, que es la tribu de Judá, celebran conforme al mandato de la palabra. Vamos a pensar, Pastora Pili, que los que regresaron no fueron los judíos. Pensemos que los que regresaron fueron ¿quiénes? Efraín. Los de Efraín. Bueno, Dios pensemos que los que regresaron fueron, dame otro nombre. Dan. La tribu de Dan. Entonces, si los que hubiesen regresado hoy, que no fuesen los judíos, sino fueron la tribu de Dan, entonces estaríamos siendo observantes de lo que Dan hace. Seríamos danitas. Y si exactamente, si para el ejemplo que estamos entregando, si los que hubiesen regresado fueran los de Dan y estuviesen ellos al pie de la Torá, estaríamos haciendo exactamente lo mismo que está haciendo el pueblo de Judá en el día de hoy. Y muy importante, pastor. No sé si hubo claridad al respecto. Una cosa que es muy importante a lo que tú estás diciendo. Recuerden que nuestro Mesías desciende, la genealogía de él, de Miriam y de José desciende de Judá. O sea, nuestro Mesías como de genealogía. Porque recuerden que nuestro Mesías fue concebido, y esto es importante que nosotros lo aclaremos siempre, siempre. Nuestro Mesías fue concebido, fue la obra del Ruach HaKodesh sobre el vientre de Miriam, ¿verdad? Y el ángel le anunció a Miriam el nacimiento virginal de nuestro amado Yeshua. Y eso tiene que quedar bien claro, que José no es el padre de nuestro amado Yeshua, que su nacimiento fue la obra de nuestro Mesías en el vientre de Miriam. Muy importante, ¿verdad? Muy bien. Ahora, por eso es tan importante estudiar bien la palabra de Dios. Déjame compartirte algo. Pastora Pili, ¿hay alguna forma en donde nosotros desarrollamos el ceder de lo que significa el Rosh Hodesh, la cabeza del mes, la luna nueva? ¿Hay una forma donde podamos establecer ese ceder, que llegó el día y tú enviaste el mensaje Rosh Hodesh para tal día? ¿Qué hay que hacer, pastora? Porque también nos tenemos que analizar qué hay que hacer. Número 1. Es importante el toque del chofá. Pastora, no sé tocar el chofá. Bueno, colócale un sonido de chofá. Por supuesto. Hoy estamos agradecidos con el Eterno por la tecnología, porque la tecnología nos da el sonido de chofá también. En YouTube, a través de los medios, nosotros les enviamos su sonido de chofá.
Tres fiestas faltan de celebrar en la convocatoria de las fiestas del Eterno. Déjame compartirte algo. Estamos a punto de entrar en el mes Elul. Y el mes de Elul es la preparación para las fiestas del Eterno. O sea, es una preparación de todo lo que tiene que ver con arrepentimiento y perdón. Porque es la convocatoria. Cada vez que va a llegar las tres últimas fiestas nos tenemos que preparar. Pero muy bien, hermanos. Porque son las tres fiestas que nos hablan de la venida de nuestro amado Yeshua. No va a llegar en 31 de diciembre porque no tiene nada que ver con esa fiesta. Va a llegar en las fiestas establecidas por Levítico 23. Entonces, número 1, hay un toque de chofá. Número 2, se recita, se trae el Shema, porque el Shema es la proclamación. Digamos que es la constitución del pueblo de Israel, de todas las 12 tribus de Israel. Oye Israel. Oye Israel, el Yahweh Elohim, Yahweh Had, Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque el Señor uno es. Y hay que proclamar ese día que nosotros creemos que el Señor uno es. Ejad. Ahora, la unidad. Viene la bendición del Mesías en nuestra vida. Y nosotros tenemos que orar en esa bendición porque todos los que somos redimidos por Yeshua tenemos una gran ventaja y es que tenemos a nuestro Salvador Redentor con nosotros. Número 4, se encienden las luces. Siempre que encendemos las luces, hagamos una cualidad especial allí en el encendido de las luces y hacemos la oración de las luminarias porque es importante entender lo que fue la iluminación del mundo a través de Yeshua. Yo soy la luz del mundo, dijo él. Número 5, leemos el Salmo 67. Es importante entender ese ceder de lo que es leer la lectura bíblica. Porque no es solamente sonar la chofá, es ir a la palabra y convocar la palabra en nuestras vidas. Luego vemos el Salmo 67 del 4 al 4, 5, 6 y 7, que es importante porque la lectura de los salmos es súper importante en el Rosh Hodés y en el Shabbat también. Déjame leer un momentico, 1, 2, 3 versos del Salmo 67, porque es tan importante. Exhortación a las naciones para que alaben al Padre. Dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Yahweh, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Maravilloso el Salmo 67. Luego vemos un paso número 6, que es pidiendo perdón por todas las transgresiones cometidas en el mes. A veces se nos olvida pedir perdón al Señor porque hemos transgredido su ley, porque hemos transgredido los mandamientos, porque hemos fallado y tenemos que ir y decirle al Señor, perdónanos. Y el día del Rosh Hodés es un día importantísimo para pedirle perdón al Señor. Número 7, la bendición por la lectura de la Torá. Porque, ¿saben algo tan importante? Yo creo que es una de las partes más importantes que tenemos que restaurar y es orar por nuestra Biblia. O sea, pedirle al Señor, darle gracias al Señor por la palabra del Eterno que tenemos en nosotros, por la valoración que tenemos que darle a ese mensaje que tenemos escrito tan maravilloso. Número 8, hacemos otra lectura bíblica en Isaías capítulo 66, verso 23.
dando la bendición de ese día tan importante sobre la tierra. Leámoslo, Dice la pastor. palabra, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. Es venir, es traer ese Isaías 66, 23 y decir, celebraremos Rosh Hodés con nuestro amado Yeshua en el milenio. Luego venimos y si ese día tú quieres presentar una ofrenda especial de Rosh Hodés al Señor, excelente. Yo siempre acostumbro a colocar una ofrenda especial para el Eterno en el mes de Rosh Hodés, porque siempre entiendo que es un mes nuevo de celebración para la vida financiera también de nuestra casa. Luego leemos siempre el mandamiento de la designación de la celebración de Rosh Hodés, siempre en el libro de Batimar, en el libro de Números, en el capítulo 10, en el verso 10. Luego 9, hacemos una oración de los proyectos del mes, de lo que vamos a estar trabajando en el mes. Ora por los proyectos que vas a colocar en las manos del Eterno en tu agenda. Ponle al servicio del Eterno tu agenda. En el punto número 10 nos lavamos las manos. Siempre es un mandamiento el lavarnos las manos. ¿Sabía usted que es un mandamiento? Es una misbot. Vaya al Salmo 26:6 y vea que es una misbot, que es un mandamiento. Lavaré mis manos en inocencia y caminaré alrededor de tu altar, Yahweh. Siempre lávese las manos, siempre. Y ore, haga la oración del lavamiento de las manos, porque es un mandamiento. No es una, es que te pareció. Y luego en el número 11, tome el pan, porque recuerde que celebramos, prácticamente es como un Shabbat, pero basado en el Rosh Hodés. Tome el pan, haga la oración del pan. Muy importante que usted le dé las gracias al Eterno por ese pan también que va a ser proyectado sobre su mes, ¿verdad? Luego, ore por los líderes de su congregación y ore por las familias para que llegue ese pan a las casas. En el número 12, dele la bendición a la casa de Efraín, o sea, ore por las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, para que venga la restauración como está sucediendo en este momento. ¿Sabía usted que esto es lo que esta oración es la que está produciendo que haya restauración hoy de la casa de Israel en las 10 tribus? Esta oración es importante, está en Génesis capítulo 48, en el verso 15 al 16, en Deuteronomio capítulo 33, en el verso 13 al 17, ahí se toca el sonido del shofar, la oración por la restauración de las 12 tribus de Israel. Y allí, eleve la oración al Señor con todo el corazón. Ahí es donde viene la parte de la oración. Ore, hermanos, ore por la bendición de su iglesia, de su quejilá, de su congregación. Ore por sus líderes, ore por sus pastores. Ore, de verdad que es un área donde en el mes de Rosh Hodés podemos invocar la oración especial por la casa de Israel. Allí estamos entonces llegando al final, y al final convoque el Salmo 19. Y yo quiero invitarlos aquí donde estamos a que lea el Salmo 19 en el final del Rosh Hodés y ore por ese kiddush, por ese momento donde usted va a tomar el vino y lo va a levantar y le va a dar gracias al Eterno, creador del fruto de la vid, sobre la vida de la casa, del hogar, de la familia. Y cierre la alabanza, cierre ese Rosh Hodés con la lectura del Salmo 19:1. Creo que llegando allí, pastor, quiero que vayas al libro de Salmos, en el capítulo 81 y en el verso 1 al verso 5, que lo leímos para entender Rosh Hodés. Y quiero que leamos este versículo juntos, todos, ustedes y nosotros. Vaya, abra su Biblia y lea con nosotros la maravillosa enseñanza que está en el libro de Salmos, cómo Rosh Hodés trae gozo y alegría a nuestras casas cuando nosotros entendemos que estamos en los últimos tiempos. Amén. Todos con su Biblia, por favor, libro de Salmos. Voy a darles un minuto para que lleguen todos allí. En el capítulo 81, y vamos a tomar los versos 1 al verso 5. Dice la palabra: cantad con gozo a Yahweh, fortaleza nuestra.
Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Ah, Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel. Ordenanza, por favor, ordenanza, un misbot, un mandamiento del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. tremenda palabra, pastor. Oíd lenguaje que no entienda. Cierra el punto allí, en el verso 5. Tremenda palabra, pastor Roberto. Es un mismo para el Eterno y es una festividad de estatuto perpetuo para nuestras generaciones. Así que hoy en nuestra enseñanza ha dejado hoy un legado para tu vida. Y yo quiero que tú, allí donde estés, digas, yo tomo este legado y hago esto, estatuto perpetuo para mis generaciones. Los esperamos con una poderosa mensaje para nuestro próximo programa. Recuerden que al terminar esta enseñanza, usted va a quedar con un cuestionario de la enseñanza de hoy para que elabore, para que trabaje. Eso le va a servir para recapitular la enseñanza y no solo eso, sino que va a ser de bendición para su vida y para otros. No olvide compartir este mensaje con otras personas que necesitan escuchar de Rosh Jodesh. Claro, todo esto es importante. Y entonces, cuando vayamos en esos tours, que no sea un turismo, sino que sea un contexto bíblico que nos enseña y nos permita caminar por las sendas antiguas. Definitivamente nosotros tenemos que entender la ciudad de nuestro Mesías. Así es, absolutamente. Tenemos que entender el principio de nuestro Mesías. Él dijo, ¿se acuerdan de la cita con la que comenzamos en Mateo? No entendemos los tiempos. Y no entendemos los tiempos porque queremos andar de turistas bíblicos. Y para entender los tiempos tenemos que dejar el turismo bíblico y entrar a la palabra del Eterno y volvernos ciudadanos bíblicos. Y ahí viviremos en otra etapa de nuestra vida. Un shalom para ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro y me despido de ustedes con un poderoso mensaje de parte del Eterno para sus vidas. Muy bien, mis amados hermanos, este ha sido el tiempo de estudio bíblico Maná. Su hermano pastor Roberto Alfaro. Nos despedimos, shalom, y viajamos hacia Israel. Shalom. Bendiciones. Tiempo de estudio Maná.